de este año. ¿Vale? Hoy tenemos el placer de recibir a un ponente que es un poco más alejado de nuestro campo, ¿vale? Como habéis podido ver en el título. Nuestro ponente es Ángel Gómez de Agreda. Voy a contar solo algunos puntos de su currículum porque es muy extenso. Si tenéis interés, podéis consultarlo en la noticia de nuestra página web, podéis ver cómo impresionante es, ¿vale? Además, impresiona también porque al ser de otra área, pues a mí por lo menos me resulta muy interesante. Ángel es coronel del Ejército del Aire, es diplomado del Estado Mayor, máster en terrorismo por la Universidad Internacional de La Rioja y es doctorando en Ingeniería en la Universidad Politécnica de Madrid. También es académico en la Academia de las Ciencias y Artes Militares y miembro fundador en la Junta del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Ha sido profesor en el Departamento de Estrategia y Relaciones Internacionales en el Centro Superior de Estudios de Defensa Nacional y actualmente es jefe en el área de análisis geopolítico de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa de la Secretaría General de Política de Defensa, ¿vale? Como veis, un currículum bastante diferente al que estamos acostumbrados. Además, Ángel es piloto militar de transporte, paracaidista y diplomado en seguridad de vuelo y ha participado en misiones internacionales en Yugoslavia, Afganistán y en el Sahel. Además de esto, ha publicado numerosos artículos y ha participado en libros y es autor del libro Mundo Orwell, Manual de Supervivencia para un Mundo Hiperconectado. ¿Vale? Pues como veis, si tenéis más interés en la noticia hay muchos más detalles, pero yo creo que ya pues, os dejo con el ponente que nos va a hablar sobre cómo afecta la tecnología a la ética del siglo XXI. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo? Pues 1 hora y las preguntas. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias porque me dicen que hay un lleno poco habitual y eso que viene gente de muchísimo más interés seguramente del que pueda tener yo. Efectivamente mi formación es como piloto y como paracaidista, sobre todo. Lo demás ha venido pues un poco de la mano de una de las cosas que más me gustan de estar en las Fuerzas Armadas, que es el que cada 3 o 4 años tienes que cambiar de sitio y por lo tanto acabas teniendo una visión bastante transversal de todos los temas. Estoy particularmente responsabilizado con el hecho de tener que hablar ante un auditorio de esta calidad, sobre todo. Entonces, espero no decir demasiadas obviedades y que lo que aporte pues, sea algo un poco novedoso, aunque sea simplemente por el hecho de verlo desde un punto de vista distinto. Efectivamente estoy escribiendo mi tesis ahora mismo, me voy a poner porque hace bastante calor. Estoy trabajando en mi tesis en la Politécnica de Madrid sobre la ética de la inteligencia artificial y más concretamente en un campo que muchas veces se nos olvida. Y estábamos hablando ahora del proyecto Manhattan, estábamos hablando de cómo los científicos del proyecto Manhattan, cuando estaban trabajando en el desarrollo de lo que acabó siendo la bomba atómica, en aquel momento estaban resolviendo un problema matemático y un problema físico, no estaban pensando en la aplicación que se le podía dar. Yo creo que desde entonces, efectivamente, hemos empezado a asumir que todos los desarrollos tecnológicos pueden acabar teniendo un uso dual. Con el tema de la inteligencia artificial yo creo que vamos a tener que ir un paso más allá y no son solamente aquellas aplicaciones que se ven evidentemente que tienen una aplicación militar o una aplicación dual las que deben preocuparnos, sino en general todas. Por eso el tema de mi tesis es la posible necesidad de trasladar los principios éticos y probablemente jurídicos que se desarrollen para la regulación y para el comportamiento ante las armas autónomas letales, trasladar esos principios a la inteligencia artificial en su conjunto. Y ahora explicaré por qué creo que eso puede ser así. Bueno, nosotros somos de los que empezamos viendo la primera inteligencia artificial, a lo mejor fue en la película de 2001, ¿no? Una odisea en el espacio. Pues la mayor parte casi la mitad, ¿no? de la audiencia, a lo mejor nos colocamos en una franja de edad en lo que esto que fue de las primeras películas, ¿no? que vimos relacionadas con inteligencia artificial. Otros estarán en la franja de los Terminators y otros pues a lo mejor en Avatar o en otras películas.
Lo que no nos hemos dado cuenta, yo creo muchas veces, es de cómo han cambiado las cosas. Sobre todo los que tenemos ya, pues hemos pasado los 50, no nos damos cuenta de que el mundo digital ha evolucionado muchísimo. Esta es una viñeta que salió en prensa en los años 90 y que decía, bueno, no pasa nada, en internet nadie sabe que eres un perro, ¿no? Pues seguramente con alguno de vosotros estaría yo chateando en los años 90, en los chats aquellos que te metías para ligar, que decías, no, pues soy alto, 1,85, 1,90, pues tengo un casoplón, no sé qué. Pero no había forma de saber que eso no era así. Lo que ha pasado en todos estos años es muy importante a la hora de entender los principios éticos y de definir incluso los principios éticos. Ahora mismo los metadatos te dicen que no solamente eres un perro, sino que dicen la raza de perro que eres y que estás cohabitando con un chucho blanco y negro que está viviendo contigo, ¿no? El problema es que lo que significaban conceptos como la privacidad, por ejemplo, hace 20 años, y lo que significa ahora, es completamente distinto. La importancia, la trascendencia que tiene la protección de aspectos, de principios como la privacidad, es completamente distinta ahora y hace 20 años. Y eso no nos hemos dado cuenta porque nuestras ciudades pues han cambiado poco. Nosotros seguimos viviendo en ciudades, en algunos casos tenéis la suerte de vivir en ciudades tan maravillosas como Valencia. Estoy buscando casa en Valencia. Es que se vive muchísimo mejor. Vamos, los que hayáis vivido en Madrid sabéis que no hay color, ¿no? Pero ahora mismo estamos en una dinámica en la que lo que importa es, o lo básico, lo basic ahora mismo es esto. Estamos hablando de Big Data, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando del Internet de las cosas, estamos hablando del cloud, de la computación distribuida, y siempre necesitamos introducir una capa también de seguridad. El español es tremendamente rico. En inglés hay dos palabras para seguridad. Security, que es cuando alguien te ataca y tú tienes, por ejemplo, las security forces, las fuerzas de seguridad, ¿no? Y tienes safety, que es cuando estás ante un fenómeno natural, ¿no? Es el safety belt, por ejemplo, el cinturón de seguridad. A mí me da lo mismo, que me ataquen o sufrir un accidente. Yo lo que quiero es seguridad. El español en este caso concentra las dos facetas de la seguridad, que son tremendamente necesarias, sobre todo cuando estamos hablando de Internet de las cosas, cuando estamos hablando de computación distribuida, cuando estamos hablando de la nube y cuando estamos poniendo nuestra privacidad y nuestros datos en manos de terceros. Muchas veces es una capa que dejamos para más adelante. Uno de los codirectores de la publicación en la que voy a publicar ahora el primer libro de la tesis es Johnson Kwon del KAIST, el MIT, digamos, coreano, y me comentaba sobre la frase de Pedro Domingos, ¿no? Que la inteligencia artificial es el planeta al que vamos, el machine learning sería el cohete que emplearemos, el big data sería el combustible para ese cohete, y él añadía que las redes 5G probablemente sean la plataforma de lanzamiento. ¿Tenemos en algún caso control sobre la seguridad o sobre los datos en todas estas en estos distintos componentes? Muy probablemente no, con lo cual hay un compromiso de nuestra seguridad, de nuestra privacidad y de la capacidad que tenemos para seguir ejerciendo nuestra libertad. Bueno, en resumen, simplemente lo que puede hacer el aprendizaje automático es explorar datos, encontrar patrones, encontrar relaciones, predecir observaciones, resolver problemas. Básicamente lo que hace es concentrar lo que antes estaba disperso de alguna manera, ¿no? Antes el Estado, por ejemplo, tenía nuestra base de datos de Hacienda, nuestra base de datos de tráfico, nuestra base de datos de la Seguridad Social, pero no éramos en esos casos más que, o no se veía de nosotros más que una componente muy específica, con lo cual solamente se podía interpretar una parte de nuestra personalidad. A la hora de congregarlos todos, a la hora de juntar todas esas bases de datos, algo que se puede hacer ya y que se está haciendo ya, nos volvemos transparentes. No es lo mismo tener 5.000 piezas de un puzzle boca arriba
separadas que tener 2000 de esas piezas ya juntas. Porque esas 2000 piezas ya te dan una imagen de lo que hay en el puzzle. Cuando las tienes separadas, no. Lo que hemos hecho ahora ha sido juntar esas piezas. Y las implicaciones que eso tiene son tremendas. No es lo mismo que yo sepa todo sobre tu historial médico a que yo sepa todo absolutamente sobre tu historial médico relacionado con tu historial financiero, con tu historial de tráfico, con el resto de tu vida. Sobre todo cuando lo que estamos consiguiendo ahora es saber mucho más incluso de los datos que nosotros tenemos de nosotros mismos. Supongo, bueno, aquí habrá mucha gente de Telecos. Sabéis que si en vuestro teléfono móvil, por ejemplo, si buscáis en Google Code, Sensor y el modelo de vuestro teléfono, os sale un listado de todos los sensores que hay en vuestro teléfono y lo que están sabiendo de ti en cada momento. Os aseguro que el 80% de los parámetros que aparecen ahí no los sabéis vosotros mismos. No sabéis la elevación sobre el nivel del mar al que estáis, la presión atmosférica a la que estáis sometidos, no sabéis las coordenadas geográficas en las que estáis, la velocidad a la que os estáis moviendo. Si a eso le añadimos un Internet de las cosas en el que nos tendrán monitorizadas las pulsaciones del corazón, la composición del sudor y por lo tanto de la alimentación que hemos tenido, el sistema, esta acumulación de datos va a saber muchísimo más de nosotros que nosotros mismos. Y esa transparencia nos vuelve manipulables. Me gusta el concepto de realidad mediada. O sea, hasta ahora estábamos muy acostumbrados a que la realidad o la experiencia que teníamos, las percepciones que teníamos de la realidad eran de primera mano. Entonces conocíamos lo que estábamos viendo, oyendo, tocando. Ahora el 90% de las percepciones que tenemos están mediadas a través de una pantalla. Las recibimos a través de una pantalla. Del móvil, del ordenador, de la televisión. Esa pantalla tiene dos problemas, tiene dos vertientes distintas. Por un lado es transparente y por el otro lado no lo es. Por el otro lado es una pantalla de cine. En el viejo dilema entre seguridad y libertad, ¿quién creéis que ha ganado? ¿Alguien tiene alguna opinión? Ninguna. Ninguna, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. ¿Quién ha ganado? Ha ganado el control. Creo que ha ganado la comodidad. También. Ha ganado la comodidad. O sea, hemos renunciado a nuestra seguridad y hemos renunciado a nuestra libertad. El control es una de las componentes, ¿no? Hemos renunciado a nuestra seguridad porque regalamos, simplemente conectándolos, simplemente teniendo el móvil, le estamos regalando nuestros datos. El regalar datos evidentemente te hace más vulnerable. Si alguien te conoce, alguien puede hacerte daño. Pero es que además, con esos datos lo que se hace es cocinar una realidad que te está llegando a través de esas pantallas y está afectando, por lo tanto, a tus percepciones y a la construcción de la realidad que haces, al entendimiento de la realidad que haces y por lo tanto está afectando a tu capacidad para elegir, a tu libertad. Hemos renunciado a la seguridad y a la libertad a cambio de comodidad. Bueno, de comodidad, de inmediatez y de aparente gratuidad. Siempre digo, Netflix cuesta, no sé si 8 o 10 euros al mes, no tengo Netflix, pero tú pagas a principios de mes y luego ya tienes acceso a todas las películas. Si tuvierais que pagar en lugar de una vez al mes 15 céntimos cada vez que os ponéis a ver un capítulo, ¿veríais tantos? Muy probablemente no. La sensación de gratuidad que te da, por ejemplo, una tarifa plana, la comodidad y la inmediatez que te permite, hace que seas mucho más proclive a consumir incluso aunque no interiorices lo que estás viendo, que si tuvieras que ir pagando, fueran cantidades equivalentes cada vez que te tienes que conectar. Lo pensarías cada vez. Luego, el mismo modelo se ha cambiado para afectar tanto a nuestra libertad como a nuestra seguridad. Bueno, la inteligencia artificial en realidad tiene muchísimas facetas, seguramente conocéis mucho mejor que yo. Estamos preocupados ahora, por ejemplo, por lo que estamos viendo en las noticias, por el tema del reconocimiento facial, es para preocuparse, pero hay
evoluciones bastante más avanzadas en cuanto se está estudiando muchísimo ahora el reconocimiento de patrones de voz, reconocimiento de patrones en la forma de andar, capacidad para desde de modo remoto estudiar también los ritmos cardíacos para, comparándolos con un patrón, poder establecer la identidad de las personas simplemente sabiendo su ritmo cardíaco con un láser de baja frecuencia a cierta distancia. Ya digo, los patrones de la forma de andar en algunos aeropuertos ya se han instalado. En lugar de cabinas de reconocimiento, pues simplemente te hacen pasear por la cabina y ya van reconociendo tu forma de andar, tu patrón a la hora de andar, para establecer, para parametrizarte y para identificar de otra forma. Esto va muy deprisa. El derecho, no sé si hay algún jurista en la sala, el derecho solamente regula realidades que existen y por lo tanto nos encontramos permanentemente en la confluencia de la calle del derecho con la de la ética, porque no podemos regular lo último que ha salido hasta que se haya consolidado. Entonces lo que tenemos que tener siempre en mente es que la realidad que construyamos se tiene que hacer desde unos principios éticos compatibles con el derecho que vayamos a aplicarle después, para que la realidad, para que la tecnología que estamos desarrollando sea después utilizable dentro del marco de derecho que nos queramos dar. La ética tiene que ser un precursor del derecho, tiene que permitir que lo que desarrollemos entre dentro del marco de convivencia que nos queramos dar en su momento. Para eso se han desarrollado docenas de códigos éticos relativos a la inteligencia artificial últimamente. Como la presentación se va a quedar, aquí los tenéis temporalmente, pero vamos, el último que ha salido es el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El año pasado, creo que fue por estas fechas, estaba yo en China precisamente, en un congreso de inteligencia artificial, cuando sacaron los principios de Pekín de la inteligencia artificial, que son básicamente como los europeos o como los americanos, pero pone, si fuera posible o si no afectase mucho, se respetará esto, se respetará lo otro, ¿no? Que es una forma de decir, bueno, pues ya veremos qué es lo que hacemos. Pero lo que está ocurriendo es que estos principios de ética de la inteligencia artificial muchas veces se están aplicando en función de criterios políticos o bien se están aplicando en lo que se llama ethics washing. Es un blanqueamiento, un lavado de cara. Yo voy a hablar mucho de ética de tal manera que parezca que estoy aplicando principios éticos y me ahorro tener que aplicarlos realmente, porque como soy el paradigma de la ética y he demostrado o he afirmado la contundencia de estos principios, nadie va a cuestionarme. Estos códigos de conducta van desde los que ponen mucho el foco en la parte izquierda de la pantalla en la vertiente personal y los que ponen mucho el foco en la vertiente grupal, en la vertiente comunitaria, digamos, de la convivencia. O sea, en la parte más personal, más sociológica, y otro en la parte más sociológica. Como veis, pues los orientales normalmente tienden hacia la parte grupal, igual que pasa en los grupos políticos y sociales, ¿no? Y los más occidentales ponen más el foco en el individuo. El problema es compaginar de alguna manera los derechos individuales de los individuos con los derechos grupales. Volvemos al dilema entre seguridad y libertad, al contrato social de Rousseau, el intercambio de libertad por seguridad, pero en el cual hay un desequilibrio absoluto con respecto a lo que había antes por la capacidad que tienen los estados y las empresas de intrusión en los derechos individuales. Luego, el respeto individual se ve tremendamente mermado en casi todos los desarrollos que está habiendo. Estos serían básicamente los principios fundamentales que están presentes en casi todos estos principios. Casi todos hacen mención de que la inteligencia artificial tiene que ser para el beneficio de la humanidad, que no puede causar perjuicios, que tiene que ser segura, que tiene que tener, por otro lado,
aparte de segura, que tiene que respetar la privacidad y que tiene que evitar tener sesgos indeseados. No sesgos en general, hay sesgos que son perfectamente positivos y que introducimos nosotros de forma voluntaria. La discriminación positiva, por ejemplo, para la inclusión de minorías en los trabajos, o una inclusión mayor de la mujer en el mundo de las ciencias, es un sesgo que hemos introducido nosotros voluntariamente. Lo que se trata es de evitar otro tipo de sesgos. El problema es que de toda esta panoplia de principios éticos, estos serían los principales, yo en realidad me quedaría solamente con dos. Yo me quedaría con la capacidad de entender qué es lo que estamos haciendo y de controlar a los algoritmos que están proporcionando ese sistema. De tal manera que no existan o que se mitiguen en lo posible las cajas negras, que tengamos visibilidad sobre lo que está ocurriendo y que seamos capaces de controlarlo. Porque todo el resto de la ética sigue quedándose en la parte humana de cómo se está empleando. No podemos trasladar los principios éticos a las máquinas, sino que nosotros tenemos que mantener la responsabilidad sobre ello. Esto voy a hacer otra vez lo que os decía antes, son varios ejemplos de códigos éticos que lo que hacen hincapié es la autonomía en la justicia. Es muy curioso porque nos estamos planteando muchas veces hasta qué punto tenemos que dejarle autonomía a las máquinas, a los sistemas autónomos, y en realidad el principal problema que nos encontramos es qué autonomía le queda al ser humano. El problema se empieza a plantear al revés, es qué capacidad real de actuar libremente le queda al ser humano una vez que transferimos parte de la responsabilidad a las máquinas. Y aquí siempre me toca hacer una referencia tremendamente poco académica, que es citar al tío de Spiderman. El tío de Spiderman que decía que un gran poder entraña una gran responsabilidad, ¿no? Claro, si tú transfieres la responsabilidad a las máquinas para evitar ser tú el responsable de lo que ocurre, estás transfiriendo también el gran poder que lleva asociada esa responsabilidad. No solamente un gran poder entraña una gran responsabilidad, sino que la responsabilidad implica la retención de esa autoridad, de ese poder. No se pueden disociar y por lo tanto es algo fundamental que mantengamos el control, primero la comprensión y después el control sobre los sistemas autónomos. Haré hincapié en eso ahora, pero tened siempre en mente el uso dual de la tecnología. No estéis pensando solamente en la tecnología aplicada a medicina, a usos de seguridad civil, sino a los posibles usos duales, a los posibles usos militares o terroristas de la tecnología. Entre otras cosas, porque los mismos algoritmos que se puedan emplear incluso para acciones ofensivas por parte de estados, por grupos controlados, esos mismos se pueden transferir perfectamente a grupos terroristas o pueden llegar a caer en manos de grupos terroristas. Me gusta recordar siempre, ten cuidado con lo que inventas porque alguien lo empleará contra ti. Nos ha ocurrido con los drones, como era previsible, que ya se están empleando por parte de grupos terroristas para hacer ataques contra aquellos que habían desarrollado precisamente esa tecnología. Esto es un poco lo que os decía antes, ¿no? Hay gente que tiene tanta moral que la tiene doble. Tiene una doble moral. Con respecto a esto, yo partía de una diferenciación o una clasificación de la inteligencia artificial que podría estar, por un lado, aquella que tiene que ver con los interfaces con la inteligencia humana, que se llama interfaz entre la inteligencia de carbono y la de silicio. Por otro lado, una inteligencia artificial blanda, es decir, simplemente la algorítmica normal. Y por otro lado, la dura, que sería la aplicada a sistemas robóticos.
Y dentro de eso estarían los Lethal Autonomous Weapon Systems, los sistemas autónomos, sistemas de armas autónomos letales, los robots asesinos. Es lo que se conoce como robots asesinos, que sabéis que hay algunas organizaciones que están precisamente oponiéndose a ellos. En realidad todos forman parte de la misma familia. Y tenemos que tener siempre presente que hay una cierta transferencia porque el uso de cada uno de los desarrollos tecnológicos que se hacen siempre termina siendo dual. Se puede emplear para el bien, se puede emplear para el mal, se puede emplear por actores con cierta ética y por actores sin ningún condicionante ético, por otro lado. Por lo tanto, a la hora de hablar de herramientas, tenemos que empezar a pensar que la diferenciación entre una herramienta y un arma tampoco es tan evidente. Pasa con un martillo, se puede emplear para clavar clavos y se puede emplear para abrir cabezas o para romper piernas o lo que quieras, pero evidentemente el alcance que tiene la utilización de un martillo no es el alcance que tiene, no digo ya cuantitativo de alcance, sino en cuanto a la profundidad que puede tener en la capacidad de manipulación de las personas que puede tener la inteligencia artificial. Si nos vamos a la soft AI, a la inteligencia artificial blanda, vamos por ejemplo a los asistentes virtuales, a los Alexa de turno. ¿Cuántos tenéis un Alexa? ¿O un Echo o alguno de estos? Suele ocurrir, normalmente nadie tiene. Bueno, una vez una señora levantó la mano y me dijo, no, yo tengo uno pero no lo he sacado de la caja. No, en cualquier caso, tranquilos, no pasa nada. Tanto Amazon como Google, todos han jurado por Snoopy que van a borrar todas las conversaciones que están oyendo, incluso escuchando personas físicas, el 0,6 me parece que % de las conversaciones las escuchan personas físicas. Ya sabéis, como siempre, ¿no? Para mejorar la experiencia del cliente. No os preocupéis, no tiene ningún problema. En caso de que aún así tengáis alguna preocupación, alguien desarrolló precisamente esta especie de caperuza, ¿no? Que lo que hace es emitir estática mientras no digas Alexa, ¿no? O la palabra clave, pues está emitiendo estática de tal manera que no te puede escuchar Alexa hasta que realmente lo necesitas, ¿no? Pasa que no se comercializa. Aquí hay una oportunidad de negocio, dos oportunidades de negocio. Una es comercializar el aparato como tal y otra la razón por la cual no se comercializa, que es que el que lo inventó dijo, vale, y entonces ¿quién te garantiza a ti que no pongo yo un micrófono en la caperuza y te estoy espiando yo en lugar de espiarte a Alexa, ¿no? Y es que es muy curioso porque, claro, el mundo digital es una red neuronal, básicamente, en la que todos estamos conectados con todos y por lo tanto es una maravilla, es el perfecto sistema chino. Lo importante no son los nodos sino las conexiones, lo importante son los grupos y no los individuos. Es curioso, es tremendamente colectivista, tremendamente comunista en ese sentido, y lo hemos inventado en Occidente. Claro, al estar todos conectados con todos, no hay una salvaguardia por el medio. Cada uno tiene que hacerse responsable, en parte, al menos, de su seguridad. Nuestra seguridad individual depende, efectivamente, de que exista un entorno más o menos seguro, pero, en última instancia, siempre tenemos a alguien lo suficientemente cerca como para que tengamos que ser nosotros los que establezcamos esas barreras. Sistemas de estos mayordomos digitales, hay muchos, han ido evolucionando desde los primeros en los años 60 hasta los chats sociales que hay ahora, estos que llaman a la peluquería para reservar hora y que son ellos los que hablan, ¿no? Los que inician la conversación, los que toman la iniciativa. Hay uno, en particular, ¿conocéis Xiaowais? Xiaowais, ¿de dónde es Xiaowais? ¿De quién es? De Microsoft, sí. ¿Es de Microsoft? No, Xiaowais es en el
Europa se desarrolló con otro nombre, no recuerdo ahora, pero vamos, así. ¿Os acordáis de uno que a los 10 minutos de empezar a funcionar, a través de Twitter empezaron a alimentarle conversaciones nazis y supremacistas blancas y empezó a alabar a Hitler y a negar el holocausto y cosas de esas que no se pueden hacer? Bueno, pues esa es la versión que se desarrolló para Occidente de Xiaowais. Xiaowais, ya digo, es un desarrollo de la división china de Microsoft. O sea, no estamos hablando de una empresa oscura, bueno, estamos hablando de Microsoft. Xiaowais tiene más de 230 capacidades incrustadas. Entre otras, Xiaowais, la señorita era la camarera que estaba sirviendo té en la conferencia. Lo que pasa es que si esperaba que se quitara ya no me pasaban la traspa. Respetando la privacidad, le he tapado. Xiaowais tiene la capacidad para convertirse en tu mejor amigo en 9 semanas. Estamos hablando de adultos, ya no hablemos de niños, que evidentemente van muchísimo más deprisa. Para convertirse en tu mejor amigo en 9 semanas. Tú empiezas diciéndole, ponme música romántica, enciéndeme las luces, apágame las luces, y a las 9 semanas le estás diciendo es que tengo un problema con mi novio, porque no sé qué hacer, y acabas confiándote, abriéndole tu corazón a una máquina a la que conoces desde hace 9 semanas. Eso hay estudios que lo demuestran. Xiaowais es, la verdad es que es una maravilla, escribe poesías en chino. A mí me cuesta muchísimo, pero vamos, ha publicado un libro de poesías en chino, tiene colgados cuadros en galerías de arte, el mismo algoritmo de Xiaowais. Luego, estamos hablando de desarrollos que, bueno, en realidad pues tienen su gracia, ¿no? Pero que parecen perfectamente inofensivos, ¿no? El problema, ¿sabéis cuál es la definición de guerra? ¿O cuál es la clave de la guerra? La clave de la guerra no es matar. Es el cambio, sobre todo el cambio de voluntades, es una confrontación de voluntades. Yo cuando voy a la guerra, o cuando vamos cualquiera a la guerra, lo que hacemos es intentar imponer nuestra voluntad sobre la del adversario, o el adversario sobre la nuestra. Voy a escribir un artículo que se titula Vencer convenciendo, o si es preciso, combatiendo. ¿Para qué vas a tener que combatir si puedes convencer? Si la voluntad se basa en emociones, se basa en sentimientos, que se basan a su vez en la idea de realidad que te has hecho en función de las percepciones que tienes, si tú eres capaz de cambiar las percepciones, el entorno, la visión del mundo a tu adversario, no necesitas cargarte. Ya has ganado la guerra. La guerra antes se hacía en los campos de batalla. Después, con los terroristas se hablaba de la guerra entre la gente, ¿no? Eran nuestros mismos vecinos los que nos estaban atacando. Ahora la guerra es en la gente. Cada uno de nosotros somos la víctima, evidentemente, pero también somos el arma, cada vez que difundimos un tipo de noticias, por ejemplo, y también somos el campo de batalla, cada uno de nosotros. Civiles o militares, ingenieros o vendedores de pizzas o repartidores de pizzas, cada uno de nosotros somos el campo de batalla en el cual se está desarrollando la guerra ahora mismo. Se están desarrollando conceptos como la influencia, que abarca mucho más que la guerra psicológica, basándose precisamente en la capacidad de la inteligencia artificial, sobre todo de Big Data, en conocer y en alterar las percepciones y los sentimientos de la gente. ¿Conocéis el sistema de crédito social chino? Bueno, es bastante conocido. Además, como sale en un capítulo de Black Mirror, pues seguramente también algunos lo habréis visto, ¿no? El capítulo ese que va la chica dándole estrellitas a todos los que se va encontrando, y en función, si tienes más de 4,2 estrellas, entonces te puedes comprar este apartamento, si no, ni siquiera te enseñan el apartamento. Entonces, en China ya ocurre algo
similar, tenemos un sistema de crédito social, o tienen un sistema de crédito social, en el cual se introducen, por cierto, se ha puesto en funcionamiento, estaba en beta hasta este año. Este año ya está funcionando oficialmente. En realidad son varias compañías que lo tienen externalizado, y entonces es un sistema que, por lo que me contaron, va hasta 900 puntos. Si tienes más de 700 puntos eres VIP, y por lo tanto es un sistema de confianza, ¿no? Al fin y al cabo, lo que hace es determinar la confianza. Ahí se meten todos los parámetros, tanto de las multas de tráfico que tienes, las acciones de voluntariado, los tweets, bueno, las intervenciones que tienes en las redes sociales, en Twitter evidentemente no, favorables o desfavorables, tus notas en la universidad o en el colegio, todo eso va sumando, y entonces tú tienes un nivel de crédito social con más de 700, el nivel de confianza es tal que no necesitas demostrarle nada a nadie, tú simplemente vas ahí con tu carnet, con tu aplicación, porque está todo en una aplicación, evidentemente, de Alibaba, del móvil, y dice 720, nada, pues pase usted, ni le registro, porque es usted una persona fiable. Si tiene menos de 400, no eres, no es que no seas VIP, es que no eres, no puedes viajar al extranjero, te condiciona muchas, no puedes a lo mejor salir de la provincia, no puedes montar en avión, no puedes acceder a la universidad, condiciona muchas de tus actividades. Todo esto se está llevando incluso un poco más allá. Ahora mismo, si quiere funcionar el vídeo, en China, pero cuidado, en Estados Unidos y en el Reino Unido también se están empleando gafas de reconocimiento facial capaces, en el caso de la China se hablan de que son capaces de reconocer 10.000 personas cada décima de segundo. Es decir, cualquier persona que entra dentro de tu campo visual, no sé si va a poder verse. Antes se veía. Estas gafas de los policías chinos permiten identificar a cualquier ciudadano entre una multitud en una estación de tren gracias al reconocimiento facial. Según su fabricante, son capaces de procesar hasta 10.000 caras en una décima de segundo. En 5 días que duró la operación de prueba, fueron detenidos 7 fugitivos culpables de atropellos con fuga y de tráfico de personas. Otras 26 personas fueron interrogadas por usar tarjetas de identidad falsas para pagar viajes. El gobierno de China espera poder identificar a cada uno de los 1.300 millones de ciudadanos en apenas 3 segundos y con un porcentaje de acierto de al menos el 88%. Los promotores del nuevo sistema ya tienen a su disposición la mayor red de cámaras de vigilancia del mundo, una base de información personal, la biometría de la mayoría de los ciudadanos. Bueno, efectivamente es la mayor red de cámaras de vigilancia del mundo. Son 300 millones de cámaras los que tienen fijos con sistema de reconocimiento facial en China. En Estados Unidos solamente tienen 200 millones de cámaras, luego la China es más. Pero per cápita yo creo que salen alguno más en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, se ha llegado a prohibir, como sabéis, el sistema de reconocimiento facial en ciudades como en San Francisco, y la Unión Europea se ha planteado el prohibir completamente el reconocimiento facial durante los próximos 5 años hasta que se estudien las implicaciones que tiene. Si esto fuera una clase china, aquí podría haber una cámara vigilándoos, que nos daría los parámetros del tiempo que estáis escuchando, que estáis escribiendo, que estáis durmiendo o que estáis mandando WhatsApps, por ejemplo, y ya os saldría directamente vuestra nota de actitud en el colegio, ¿no? Pondría la B o la C o la A, A también había en el colegio, enviaría un email a vuestros padres si estuvierais en el colegio para decirles que ya directamente, claro, tiene todos los parámetros. A mí me llama mucho la atención, es un sistema capaz de reconocer cuando un chino está durmiendo. Y esto se está ampliando en los colegios. Luego, estamos yendo un paso más allá. Hay colegios en China que la entrada en el colegio se hace mediante un sistema de reconocimiento facial. El tema de privacidad, evidentemente, no se tiene especialmente en cuenta. Hay este otro
Solamente lo voy a poner unos segundos. Teachers at this primary school in China 蓝色是走时了， know exactly when someone isn't paying attention. 白色就是你可能跟网络还没有连接好。 These headbands measure each student's level of concentration. Un arito que mide tu nivel de concentración en la tarea que estás realizando. De hecho, leí esta mañana otro que acaban de sacar que mide, muy parecido a lo que estábamos hablando del tema de los TAC, que mide tu nivel de comprensión de los conceptos que se están explicando. Es decir, estamos avanzando en cuanto a la comprensión interna de las personas muchísimo más de lo que somos capaces de percibir nosotros mismos. El problema no es solamente a nivel de personas, es también a nivel de empresas. El mismo crédito social se aplica también a empresas en China. Claro, si tú no cumples todos los parámetros que el Estado determina para las empresas, o te asocias con una empresa que no los cumple, evidentemente te quedas fuera de juego, te quedas fuera del negocio, te empiezan a imponer sanciones o te empiezan a imponer restricciones en la capacidad para funcionar. Luego, independientemente de que seamos una empresa china o no, para hacer negocios con una empresa china también estaremos probablemente dentro de poco vigilados. China o estadounidense, o probablemente dentro de poco de casi cualquiera. Nos va a afectar, por lo tanto, también la vigilancia que se pueda establecer a nivel de empresas en China. China ahora mismo es el país que más está invirtiendo en tecnología de reconocimiento facial, con muchísima diferencia con respecto al resto. Tiene mucho que ver con temas de seguridad interior y de control de las poblaciones. Habréis oído lo que está ocurriendo en la zona oeste del país, ¿no? Oeste, en Xinjiang, con la minoría uigur. Prácticamente toda la población está monitorizada y hay un seguimiento permanente de las actividades que hace. Hubo un experimento hace unos años, un periodista británico decidió ver cuánto tiempo tardaban en localizarle en una ciudad remota por ahí de China y en reconocerle. Tardaron 7 minutos en detenerle. En 7 minutos le tenían localizado y estaban ya detrás de él. Os comentaba que la Unión Europea, esto es noticia de esta semana o la semana pasada, que se está considerando una moratoria en la implementación de sistemas de reconocimiento facial en la Unión Europea por cuestiones de privacidad, para ver cómo se estructura esto. De hecho, yo creo que podría ser una buena idea acomodar el crecimiento, el desarrollo tecnológico no sea un desarrollo bueno per se, simplemente porque existe ese desarrollo, sino que se acomode su ritmo de implementación a la capacidad real de la sociedad para asumir ese desarrollo. Bueno, esto simplemente es una pintura de Bansky, no es una cámara real, es una pintura de Bansky que me llamó la atención. Fuera de Europa, los criterios, los estándares éticos y la regulación son absolutamente distintos. Lo que más se aproxima ahora mismo es la regulación que acaba de poner en marcha el Estado de California, que curiosamente, si lo habéis leído, procede de una iniciativa. Sí, es mi teléfono reclamándome. Procede de una iniciativa particular de una persona que consigue más de medio millón o de millón y medio, no me acuerdo, de firmas para una iniciativa legislativa, y el Estado, antes de que se pusiera en marcha la legislación que estaba proponiendo este particular, que forma un colectivo, se adelanta y pone en marcha una ley más o menos parecida al Reglamento General de Protección de Datos europeo, que es la parte, digamos, que está contribuyendo Europa en inteligencia artificial, ya que tecnológicamente estamos pues un tanto
retaguardia, lo que estamos contribuyendo es en aportaciones éticas y legislativas a la inteligencia artificial, lo cual a medio plazo está destinado al fracaso, porque si no estás tú contribuyendo al mismo desarrollo del entorno que pretende regular, te acabarán dejando absolutamente fuera, ¿no? Ahora mismo estamos también con la revisión que está haciendo el gobierno alemán de toda la vigilancia masiva. También noticia de hace un par de semanas, se está profundizando en esos aspectos en Europa, pero como estamos en un Internet que se ha convertido en una serie de plataformas que están en manos de compañías que no son europeas, estamos en las mismas. Sí, efectivamente, al final conocer a 1.300 millones de chinos es muy difícil, incluso debe ser para ellos. La ventaja que tenemos es que, como la mayor parte de los estudios que se hacen en China de reconocimiento facial se hacen basados en datos de ciudadanos orientales, para la mayor parte de estos sistemas todos nosotros somos básicamente homínidos no chinos de género indeterminado. No sabrían distinguir probablemente ni siquiera a un hombre de una mujer si no está dentro de su base de datos. Esto es uno de los sesgos que aparecen, que se han identificado muchísimo en algunos sistemas, por ejemplo, que se están aplicando en decisiones judiciales en Estados Unidos con respecto a la libertad condicional, ¿no? Los algoritmos están basados en datos estadísticos y las poblaciones minoritarias suelen verse perjudicadas en las decisiones que se toman con respecto a ellos. Bueno, estamos ya por la mitad de la presentación y prácticamente con el tiempo acabado, con lo cual vamos a acelerar un poco. Bueno, los sistemas de armas autónomos letales, bueno, pero esto es ciencia ficción, Terminator es ciencia ficción. Hay 130 sistemas de armas autónomos letales en más de 12 países. Normalmente hay más de 80 países con proyectos y tengamos en cuenta lo que he dicho antes de la posibilidad de transferencia o bien de las armas directamente o bien del know-how a grupos que no estén controlados, que no se sientan concernidos por el derecho internacional o por el derecho por el Código de los Derechos Humanos, ¿no? Y tengamos en cuenta la seguridad misma de los sistemas que son hackeables, que son posiblemente controlables por alguien que no sea su propietario. Muchos de estos sistemas efectivamente tienen una capacidad de autonomía, una autonomía bastante limitada, y muchos de estos sistemas tienen también, están restringidos o bien en función de tiempo, o bien de alcance, o bien de algún otro parámetro. Por ejemplo, un sistema de defensa aéreo solamente dispararía automáticamente a blancos que se estén moviendo a más de 3 veces la velocidad del sonido y que estén maniobrando con más de 2 Gs o 3 Gs. Dice, bueno, difícilmente va a haber un humano dentro. Luego, eso es un blanco que es éticamente atacable sin ningún tipo de problema. El problema es cuando empezamos ya con los matices y con las excepciones a los matices, y cuando no se implementan adecuadamente. Estamos ya ahora mismo se están empleando en el campo de batalla ciertos elementos de sistemas autónomos que deberían respetar los principios de derecho internacional de distinción, de discriminación entre combatientes y no combatientes, de proporcionalidad, de decir, bueno, es que no voy a atacar a estos 2 talibans que vienen con cuchillos con una bomba atómica. Bueno, esto las máquinas no siempre lo entienden bien, y de necesidad militar, ¿no? Es la fuerza mínima que tengas que aplicar para conseguir tu objetivo. Para mí hay una diferencia importante entre entender estos conceptos éticos y jurídicos o emular el conocimiento de los conceptos éticos y jurídicos. Probablemente las máquinas consigamos que emulen esa comprensión, pero difícilmente van a interiorizarlo, de manera que sean capaces de extrapolar a otros casos. La distinción entre
un combatiente que puede seguir combatiendo o que ya no puede seguir combatiendo y por lo tanto no debería continuarse la agresión contra él, es importante. Es afinar mucho en la programación del sistema de armas. Esto, ahora mismo, todavía casi todos los sistemas, el humano sigue estando dentro en el loop, sigue teniendo que actuar en muchos de los casos, pero vamos a suponer, por ejemplo, sistema de toma de decisiones. Claro, hay muchísimos blancos posibles, hay muchísimos misiles que están llegando. ¿Cómo priorizo? Bueno, pues entonces le voy a decir a la máquina que me diga los 10 blancos que son más prioritarios a los que debería atacar. Vale, y después elijo yo. Vale, pero se me acumula el trabajo. Le voy a decir que me lo restrinja a 3. A los 3 blancos que debería atacar. Mi autonomía como humano se acaba de ver reducida a la tercera parte. Pero es que se me sigue acumulando el trabajo. Le voy a decir que me defina a quién debo atacar, sí o no, y ya decido yo. Yo soy el que le da el botón, pero ya la máquina ha decidido a quién. ¿Dónde se queda mi autonomía? En decidir si sí o si no. Simplemente. Y probablemente el siguiente paso sea, bueno, tú vete matando, que ya si eso, ya te paro yo, que es el man de loop. Alguien que tiene el kill switch, ¿no? La capacidad de parar el proceso en un momento dado cuando se ha ido de las manos o cuando está llevando a cabo acciones que no son las deseadas. Al final acabaríamos en man out of the loop, fuera del circuito, en el cual ya no tenemos la capacidad para hacer nada, tenemos que esperar a que se le acaben las baterías o la munición al sistema autónomo. El grado de autonomía es importante. Decía Clemenceau que la guerra es un asunto demasiado importante para dejarla en manos de los militares. Yo creo que el ciberespacio y la inteligencia artificial también es un asunto demasiado importante para dejarlo exclusivamente en manos de los ingenieros, en manos de los tecnólogos. Necesitamos incorporar siempre filósofos, psicólogos, sociólogos, eticistas dentro de nuestras cadenas de producción, no solamente en la fase de empleo de los sistemas, sino desde la fase inicial de diseño de esos sistemas para ir monitorizando las posibilidades que va a haber. De hecho, la Agencia de Defensa para Investigación de Estados Unidos está desarrollando algoritmos explicables en los que se pueda confiar directamente. Está investigando en el desarrollo de la explicabilidad de los sistemas algorítmicos. Ahora mismo lo que se está haciendo para la regulación es cada 2 veces al año se reúne en Ginebra, en la sede de Ginebra de Naciones Unidas, la convención para ciertas armas especialmente destructivas que habla de los sistemas autónomos letales. Pues se reúnen ahí los países, se reúnen ONG, se reúnen organizaciones y de momento están poniéndose de acuerdo en qué es letalidad, qué es autonomía, qué es arma. Es decir, como no quieren hacer nada, están revisando el glosario de tal manera que vamos a dar patada adelante, vamos a esperar hasta que hayamos desarrollado los sistemas y entonces ya estemos regulando desde la posición de fuerza que me da tener ya el sistema desarrollado. Si se deben, una de las discusiones, si se deben regular los sistemas que existen ahora mismo o los que pueden existir. Es decir, hay poco apetito, sobre todo por parte de los países, de las naciones, con mayor capacidad para diseñar y producir este tipo de sistemas de armas, para regularlos y por lo tanto privarse ellos de la capacidad de tenerlos. Lo que yo pienso que una solución podría ser fijarle límites en cuanto a la autonomía, tanto en tiempo como alcance, tipo de objetivos o el control que tuviera la máquina. Esto es un juego de suma cero. Cuanta más autonomía tenga la máquina, menos autonomía tiene el humano en la toma de decisión.
Y volvemos a lo de siempre, es que eso es para todo. Es que ese camino en la autonomía y en la sensibilidad ética, ese camino se da tanto en los sistemas de armas autónomos letales como en los que no lo son. Y los que no lo son, sean letales o no, sí que pueden estar afectando, o van a estar normalmente afectando, a nuestra libertad, a nuestra autonomía, lo que se llama el agency tanto de las máquinas como de las personas. Esto lo hemos comentado antes. Bueno, pues eso. Vamos a ponerle un chip de responsabilidad a todos nuestros diseños. Vamos a añadir la responsabilidad. Hay un ejercicio, no sé si conocéis, de Moral Machine del MIT. Es tremendamente interesante. Los que lo conocéis, ¿habéis jugado la propuesta que os hacen? Son 22 preguntas en las que tú eres un algoritmo de un coche autónomo. Entonces tienes que decidir, en este caso, por ejemplo, si matas a las 4, no tienes frenos, tienes o bien que estrellar el coche o bien que matar a los peatones que están cruzando en verde. Entonces tienes que decidir qué actuación tomas si eres el algoritmo. A mí me preocuparon dos cosas. Lo primero, la dificultad de tomar este tipo de decisiones, de tomarlos en una décima de segundo. Y luego, que cuando terminé el test, el programa, la página, te dice qué has decidido. Te dice, bueno, pues tú has decidido que en el 78% de las veces se respeta a las personas sobre los animales, o en el 100% de las veces se respeta a las personas sobre los animales, que se respeta a los que están haciendo las cosas correctamente con respecto a los que no. Tal. Bueno, pues el algoritmo no había entendido nada, vale, eran solamente 22 decisiones las que había tomado yo, pero el algoritmo no había entendido nada de lo que yo quería decirle. Yo no estaba de acuerdo con la solución que decía el algoritmo. Pero más grave todavía. Entonces corregí los parámetros para que fuera lo que yo pensaba, ¿no? Dije, no, tú vas a respetar siempre a las personas con respecto. Y entonces volví a correr el ejercicio para que tomara él las decisiones en función de cómo yo lo había vuelto a programar. Esto ya era después de que me revisara, o sea, de revisarle yo, de hacerle el peer review al algoritmo, ¿no? Bueno, pues seguía sin tomar las decisiones que a mí me parecían lógicas. De hecho, hay un aspecto ético que me preocupa más. Si tú me atropellas con el coche porque se te va el pie del freno al acelerador, es un accidente. Si tú me atropellas con tu coche autónomo que está programado desde hace 2 años para atropellarme en esas circunstancias, es un asesinato con alevosía y premeditación. No, éticamente, a mí me parece que no es ni parecido el hecho de que mi destino esté predeterminado desde el momento en que alguien ha programado ese algoritmo. Además, ¿quién se va a comprar un coche que en algún caso decida matar al ocupante del coche? Evidentemente nadie. Luego, más te vale ir en coche a todas partes. Bueno, estas son cosas que nos planteamos en el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Y aprovecho para hacer publicidad de esta iniciativa de sociedad civil que hemos puesto en marcha ahora muy recientemente, en septiembre, y que tenemos un acto el próximo día 11 en Madrid. Seguiremos teniendo actos. Os invito a todos, odiseia.org, a visitarnos, a haceros socios, a participar. Tenemos muchísimas áreas distintas: salud, hay una de seguridad, evidentemente, una de legislación, hay muchísimas áreas en las que se puede participar. La idea es crear una especie de AENOR de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, crear un sello de calidad ética de las aplicaciones. Porque tenemos la intuición de que la gente apreciaría mucho a la hora de bajarse una app o de instalarse cualquier cosa o de permitir que un sistema estuviera accediendo a sus datos, que hubiera alguien que previamente hubiera auditado
desde un ámbito absolutamente neutral, pues como puede haber un ICANN en el ámbito de Internet, pues que hubiera una entidad neutral que fuera capaz de proporcionar este servicio. Bueno, vamos rápidamente. ¿Quién está invirtiendo en inteligencia artificial? Básicamente Estados Unidos y China. Y no necesariamente en ese orden. Depende concretamente de en qué campo estemos moviéndonos. ¿En manos de quién están los datos que tenemos ahora expuestos a través de nuestros avatares digitales? Básicamente en manos de grandes compañías, Estados Unidos y de China. A mí me parece tremendamente improbable que lleguen a romperse estos oligopolios, precisamente porque si Estados Unidos decidiera romper los grandes oligopolios estadounidenses, lo que haría sería permitir que la supremacía en cuanto al control de datos estuviera en manos de los oligopolios chinos, que no se iban a romper en ningún caso. Pensemos que unos dicen explícitamente o más explícitamente que otros que los datos no solamente son para ellos, sino que hay otras empresas que los pueden comprar, que pueden acceder, que hay estados que también acceden a ellos. El desarrollo está teniendo lugar sobre todo en la industria privada. De hecho, ahora mismo el ratio de investigación en la industria privada frente a la pública está en alrededor de un 16 a 1 aproximadamente. Esto sería la visualización. Luego, no solamente estamos cambiando nuestros parámetros éticos, sino que estamos también cambiando nuestro sistema de gobernanza. Nuestro sistema democrático, nuestro sistema de valores, todo está poniéndose en manos de actores distintos, a ritmos distintos y en circunstancias distintas cualitativamente de las que había antes. Y sin embargo pretendemos mantener la sociedad exactamente igual que estaba, sin adaptarnos al mundo digital. Lo físico no suele tener mucho impacto, lo cinético no suele tener mucho impacto en lo fluido. Siempre pongo el ejemplo, si te ataca un dron, ¿qué haces? Pues le pegas un tiro y ya está. Y lo derribas, vale. ¿Y si te atacan 10 millones de drones pequeñitos? ¿Le pegas 10 millones de tiros? No, es una estructura fluida, tienes que acometerlo de una forma fluida. Nuestras estructuras, la de la universidad, la de nuestros centros de investigación, la de nuestros gobiernos, son estructuras rígidas que no funcionan bien en el mundo fluido que nos hemos construido desde el ámbito digital y por lo tanto deberíamos cambiarlo. Hay una mayoría de la formación que se opone al desarrollo de estas tecnologías aplicadas a lo militar. Bueno, hasta el momento que empezara la guerra y fuera o tú o yo, entonces probablemente cambiaría. Hasta ahora no ha habido ningún arma que se haya inventado que no se haya utilizado. Luego, no creo que ahora vaya a ser una excepción. La parte de la cultura que hablábamos antes, importantísimo. Alexa, en inglés te dice, si tú le dices, estoy triste, dice, ojalá tuviera abrazos para abrazarte. En ruso le dices, estoy triste, y te dice, nadie dijo que la vida fuera perfecta. La visión de la cultura, la inteligencia artificial de este mundo global no es extrapolable igual a todas las culturas. Esto es una foto que tomé el año pasado en Shanghai, un semáforo. El señor está cruzando en rojo el semáforo. Arriba se le ve la cara, el nombre, ¿no? Y la multa que le han puesto. Y la foto se va a quedar ahí hasta que pague la multa. Normalmente cuando cuento en España es la reacción, ¿no? Ah, qué bueno, tal. Aquí estaríamos cruzando en rojo todo el día a ver si petábamos el sistema, ¿verdad? Allí les da mucha vergüenza. Allí les da mucha vergüenza y van corriendo vuelve a cruzar en rojo para ir corriendo a la comisaría a pagar la multa inmediatamente. Entonces, culturalmente, si tú aplicas esto en España puede ser
Por eso una risa. No me valen los mismos desarrollos, hay que adaptar los desarrollos probablemente a cada cultura y a cada problema, ¿no? ¿Conocéis el problema este que hubo con 2 libros en Amazon? En realidad solamente existe un libro de este ejemplar, de esta publicación. Es un libro que costaba $120, una cosa así, pero solamente lo tenía uno. En realidad lo tiene el del precio más barato. El que solamente vale 18 millones de dólares, ese tiene el libro. Y estableció que, como había otro que vendía el libro, él iba a vender el libro un 5% más barato, me parece que era, que el otro, que la otra oferta que hubiera. El otro no tiene el libro. El otro no tiene el libro, pero dijo, yo voy a poner un precio un 10% más caro que el que tiene el libro, de tal manera que si alguien me lo compra a mí, yo se lo compro a él por un 10% menos y yo me quedo con la diferencia. Claro, los algoritmos empezaron a funcionar, uno sumaba un 10, otro bajaba un 5, sumaba un 10, bajaba un 5, acabaron con 18 millones de dólares el precio del libro o 22 millones de dólares. Evidentemente ninguno de los dos vendió el libro. Pero claro, no nos damos cuenta de las perversiones que tienen muchas veces los programas que hacen. En fin, vamos a hacer unos pensamientos finales, ¿no? Vamos a una filosofía final del sistema. ¿Sabéis lo que me parece que nos pasa con la inteligencia artificial? Lo que realmente nos fastidia de la inteligencia artificial, que nos devuelve nuestra imagen en un espejo. Nos dice cómo somos sin filtros. Un algoritmo al final lo que hace es optimizar procesos. Es decir, te dice, esto eres tú llevado al extremo y te lo muestro sin filtros. Y nos fastidia mucho, igual que nos fastidia muchísimo más los defectos que vemos en nuestros hijos y que tenemos nosotros también que los demás, ¿no? Los vemos como más sangrantes, ¿no? Pero si llevo toda la vida intentando corregir esto y este me aparece con el mismo. Creo que en realidad uno de los problemas es el que nos devuelve nuestra propia imagen. Al final, todos los problemas que te genera esto, bueno, esto es de Disney, ¿no? Pero es un problema de dignidad humana. No es que seamos mejores ni peores pensando que las máquinas. Es que tenemos la conciencia de que como seres humanos merecemos algo más que merecen las máquinas o que merecen los animales o que merecen cualquier otra cosa. Y por lo tanto, en realidad lo que estamos jugando aquí es con la dignidad humana. No con hacer las cosas mejor o peor, sino con que se hagan las cosas por parte de quien tiene que hacerlas y cómo se tienen que hacer, que no es lo mismo, independientemente del resultado. Os quería presentar está aquí. Yo venía cargado con él. Este juego de cartas lo desarrolló una amiga mía, americana. Lo tenéis disponible en internet, Sapiens 2.0, es un juego de cartas que desarrolla Lidia Kostopoulos. Y en este juego lo que hace es, simplemente te ayuda a pensar. Te plantea temas. ¿Qué harías? ¿Darías tus datos médicos para, así en abierto, para la investigación contra el cáncer? ¿Le darías a una empresa tus datos médicos para la investigación contra el cáncer? Y entonces te pones a pensar, bueno, la empresa tiene ánimo de lucro, va a desarrollar investigación contra el cáncer a expensas de saber todos mis datos y de ponerme yo en sus manos. Y así con una serie de temas. Es más que un juego, es un repositorio de preguntas, ¿no?, para debate sobre temas de inteligencia artificial. Es tremendamente interesante, igual que el experimento del Moral Machine del MIT con los vehículos autónomos. En fin, hemos llegado al final y lo que pasa siempre, ¿no? Cuando ponemos los pies en el suelo es cuando se acaba la diversión. Hasta ahora estábamos todos muy bien, pero vamos a pensar en que somos humanos y vamos a pensar que este mundo que estamos construyendo tiene que ser habitable. Lo cuento también, y me vais a permitir que hable de mi libro, lo cuento en
mundo Orwell, que salió en marzo del año pasado. Estas cosas y otras muchas, ¿no? de cómo el mundo ha cambiado. No es un libro de tecnología, es un libro de filosofía, de psicología, de sociología. Lo que pretende es explorar cómo es el mundo del siglo XXI en función de los cambios tecnológicos que ha habido. Bueno, pretendo que dé, igual que el juego de cartas, que dé pie a pensar cosas. Porque al final, en estas ciudades en las que vivimos, tenemos que tener en cuenta que no son más que un componente más del ámbito cognitivo, de cómo entendemos el mundo. Y eso lo estamos entendiendo, como decía antes, a través de las pantallas últimamente. Una última reflexión. O nos apresuramos nosotros en crear el mundo que queremos, o el mundo que tenemos nos acabará condicionando a nosotros. Yo hasta ahí es lo que os quería contar y muchísimas gracias. No tenemos micro, pero si tenéis preguntas, porfa, alzar un poco la voz. ¿Es por ahí? Sí. Me ha gustado mucho la charla, me alegro mucho de que te hayan invitado, está muy bien. Y te quería preguntar si crees que realmente en Europa, en Occidente, vamos a conseguir una regulación sobre este tipo de temas o vamos a acabar en un sistema más parecido al chino en el que se pueden imponer otro tipo de intereses. Muchísimas gracias. A ver, me ha gustado mucho la distinción entre Europa y Occidente. No es necesariamente el mismo juego de valores el que tenemos en todo Occidente. Ni siquiera en toda Europa, pero vamos, lo que es la Europa tradicional quizás tenga los valores más adaptados a la defensa de los derechos de cada uno de los individuos. El grave problema que tiene una tecnología como la que se está desarrollando es el inmenso poder que le da al que tiene los datos. Regularlo es muy difícil. Estamos intentando poner la tasa Google y no nos dejan. No porque sea Estados Unidos que no nos deja, pues evidentemente hay un lobby detrás que evita que se ponga esa tasa. Ahora mismo los intereses económicos, los intereses políticos están en contra de la posibilidad de que se pueda regular o se puedan aplicar criterios éticos. Al Estado no le interesa, a los Estados en general no les interesa porque se benefician precisamente de la capacidad para correlar todos los datos que existen. A las empresas no les interesa porque unos hacen propaganda y otros hacen publicidad, pero vamos, al final basada en los datos. Luego no podemos ni confiar en que lo hagan las empresas ni confiar en que lo hagan los Estados. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Quién queda? De ahí la iniciativa de Odisea. Creo que la única posibilidad es que la sociedad civil como tal, igual que la iniciativa legislativa en California, que la sociedad civil como tal sea la que fuerce a empresas y a estados a ponerse unos ciertos límites. Con respecto a si soy muy optimista o poco optimista, soy moderadamente optimista, lo suficiente como para intentarlo poniendo o ayudando a poner en marcha el proyecto de Odisea, pero es tremendamente difícil, entre otras cosas porque toda la percepción del mundo que tienes y que le permitiría a la sociedad civil reaccionar ante algo viene muy condicionada por el discurso que te llega desde fuera, ¿no? Estamos en el famoso caso de la rana en el agua hirviendo, ¿no? Que como la temperatura va aumentando muy progresivamente, no llegas a saltar en ningún momento hasta que ya es demasiado tarde. Luego es muy difícil y creo que tiene que venir desde la sociedad civil. ¿Hay más preguntas por aquí? Sí. ¿Cuál es el peligro entonces de que al final, debido a que la falta de regulación en China, se haga con todo, digamos, el monopolio de alguna manera de la inteligencia artificial? No es muy probable que China se haga con el monopolio de la inteligencia artificial. Entre otras cosas, no, China... digamos, no monopolio, sino que aumente la influencia un factor 10 en Occidente. Bueno, es una realidad que ya estamos viendo no solamente en el ámbito digital, sino en el ámbito comercial, lo estamos viendo también, ¿no? Con la cantidad de puertos, incluido el de Valencia, sin ir más lejos, en los cuales están entrando como
socios mayoritarios. Te decía que no creo que vaya a haber un monopolio real de una empresa o de un estado concreto, porque el conocimiento está muy distribuido, ¿no? Las necesidades tecnológicas y los avances tecnológicos están muy distribuidos. China, por ejemplo, ahora mismo el tema de semiconductores está algo por detrás. Las últimas maniobras que ha habido con Broadcom y con Qualcomm, por ejemplo, condicionan mucho la capacidad, la autonomía de China para seguir avanzando autónomamente en ese ámbito, ¿no? Entonces, yo creo que el peligro no es que China concretamente aumente su influencia, sino que Europa y España pierdan absolutamente cualquier capacidad de maniobra frente a las grandes empresas y a los estados que realmente han visto venir desde el principio esta realidad de la inteligencia artificial y del Big Data. Entonces ya no es quién va a salir ganando, ¿no?, sino los que vamos a salir perdiendo, que vamos a ser muchísimos, tanto a nivel individual como colectivo. Por Marcel, tenías tú y después Nadia. Yo quería seguir en la primera pregunta. Sabemos que el Estado es muy débil para protegernos de desarrollos que aparecen en otro punto del planeta, o las compañías que los promueven son muy grandes comparado con Luxemburgo, pero tampoco acabo de ver la reacción de la sociedad civil, como has dicho. ¿Qué podemos hacer para evitar que nuestros datos médicos están disponibles en todas partes y que no nos hagan un seguro médico porque no les conviene? Una vez que hemos llegado a ese punto, ¿cómo lo podemos parar? Lo primero que tenemos que hacer, yo creo, es evitar que nuestros datos estén en manos de esas compañías, ¿no? Crear plataformas, igual que se han creado esas plataformas. Es muy difícil porque ahora mismo el tamaño de esas empresas hace casi imposible la aparición de otra que les haga la competencia, sobre todo cuando no tendría ánimo de lucro necesariamente. Tendría que no tener ánimo de lucro, pero claro, pasaría por un sistema descentralizado que anonimizase los datos e impidiese que se pudiese hacer ninguna utilización de los datos más allá de los que tú autorices expresamente. ¿Qué estamos viendo últimamente? Con los ataques de ransomware que está habiendo, pues que se están atacando, por ejemplo, ayuntamientos, están atacando básicamente sitios donde están acumulados esos datos. O sea, se está yendo a donde están los datos para extraerlos en grandes cantidades directamente para emplearlos en publicidad. Hay una empresa que ha salido, Clearview, que ha establecido un sistema de reconocimiento facial que le ha vendido a bastantes policías, no policías personas, sino departamentos de policía en Estados Unidos. Mientras que la base de datos de imágenes del FBI es de 700 y pico millones de personas, lo tengo ahí en el teléfono, no me da tiempo a pasarlo a la presentación porque es de antes de ayer. La base de datos que tiene esta compañía, que ha sacado las imágenes de Facebook y de Instagram, de las redes sociales en general, de hackear efectivamente ayuntamientos, es de varios miles de millones de fotografías. Luego prácticamente todo el mundo está metido ahí y tal y como tienen desarrollado el algoritmo, parece ser que más del 75% de los casos, me parece que ponía en el artículo, tienen un match, ¿no?, con la búsqueda que se está haciendo. Claro, si no conseguimos que se anonimicen los datos, que retengamos el poder de los datos, si no empezamos por mentalizar a todo el mundo, a la sociedad en general, del valor de los datos, no vamos a alcanzar una reacción por parte de la sociedad. Yo intento explicarlo diciendo, bueno, tú no vas regalando orejas, narices o dedos por ahí. Bueno, pues tu yo digital está hecho de unos y ceros. Y sí estás regalando esos unos y ceros, con las mismas consecuencias que tiene el hecho de que regales en el mundo físico pues partes de tu cuerpo. En realidad estás vendiendo una parte, lo que pasa es que es reutilizable, de tu realidad. Esa es la parte que tiene que calar en la sociedad para que se exija
una anonimización de los datos y se evite esta utilización. Si no, probablemente vamos a acabar en realidades distópicas en las que las compañías o los estados que tengan los datos tengan un control absoluto sobre la gobernanza. Por eso digo que lo que está en juego ya no es solamente nuestra libertad individual, sino nuestro sistema de gobierno, de gobernanza, no digo ya ni siquiera el democrático, sino el hecho de que los estados sean los que controlan la seguridad, los que te proporcionan la seguridad. Eso puede acabar siendo transferido a compañías con ánimo de lucro, en los que, teniendo en cuenta las crecientes desigualdades sociales que se está produciendo también como efecto de la aplicación o del acceso a la tecnología, vamos a encontrar que vamos a segmentar muchísimo a la sociedad y va a haber gente que simplemente valga lo que valgan sus datos. Entonces, mentalización de la población de la importancia de los datos para que se exija una anonimización y un uso ético. Ya sé que es un triple salto mortal, pero es que a estas alturas no veo otra solución. Ojalá aparezca otra más sencilla de poner en marcha. El mecanismo de exigir al final o anonimizar esos datos es una ley al final, o algo que haga el Estado. Sería una plataforma que no estuviera controlada, o sea, que estuviera controlada por un ente supuestamente neutral. Porque no vas a conseguir una legislación universal y mucho menos ahora cuando la tendencia es a partir de Internet. O sea, difícilmente por la vía regulatoria se podría conseguir. Sería sacar los datos de las grandes plataformas y colocarlos en una plataforma que tuviera unos criterios de anonimización. Vale, Nadia, ¿tenías preguntas? Sí, quería saber concretamente qué es lo que el individuo le queda de margen, es decir, qué es lo que se podría hacer a nivel individual. A nivel individual yo creo que prácticamente nada. También es verdad que la amenaza no es tanto a nivel individual como a nivel colectivo, es decir, los grandes sistemas de bases de datos, de Big Data, en realidad no buscan afectarte a ti concretamente, salvo en casos muy especiales, sino de generalizar patrones, de generar patrones. Como individuo tenemos poco que hacer, simplemente como sociedad el cambiar los modos de comportamiento. Como individuo es que no puedes ni siquiera decir es que me desconecto. Porque es que te da lo mismo, porque las cámaras que tienes por ahí fuera van a seguir haciéndote un tracking, cada vez te van a exigir más. Estamos viendo que entres dentro del ámbito digital, estamos viendo cómo el dinero desaparece. En China, por ejemplo, prácticamente ya no existe, hay muy poco dinero en efectivo circulando, casi todo son transacciones electrónicas que se hacen casi siempre en el mismo teléfono, con lo cual hay un control absoluto sobre toda la economía del país. Eso es muy bueno para evitar un blanqueamiento de capitales, es muy bueno para evitar los efectos que lleva eso, por ejemplo, el terrorismo, pero a costa de que todos los movimientos que se hagan de capitales están controlados. Otro caso que se daba, por ejemplo, en Hong Kong, visteis el tema de los paraguas. Los paraguas, bueno, no era por el monzón, los paraguas, era porque había drones con cámaras de alta resolución sacando fotografías de los manifestantes con efectos de reconocimiento facial. Entonces lo que hacían era abrir los paraguas para protegerse, los láser que estaban empleando para cegar las cámaras al mismo tiempo. El seguimiento que se hace en China, por ejemplo, tú cuando vas al metro ticas a la entrada y a la salida del metro y te cobra exactamente el trayecto que has hecho. Pero como la tarjeta esa es individual, también hay un sistema central que sabe dónde has entrado y dónde has salido del metro. Por eso lo que se puso muy de moda en Hong Kong fue dejar algunas monedas encima de las máquinas expendedoras de billetes para que la gente pudiera sacarse billetes individuales cuando iba a las manifestaciones, para evitar que quedara registro del trayecto que habían hecho y por lo tanto de que habían estado en la manifestación. Es decir, estamos entrando en un mundo muy orwelliano en el que la vigilancia exige patrones de comportamiento, pero no individuales, sino ya grupales, acomodados a la nueva realidad de la vigilancia que existe. A nivel individual yo creo que tenemos muy pocas posibilidades de actuación.
Vale, una pregunta. Pues, para discutir un poco eso que acabas de decir, yo no entiendo, o sea, que todos estos criminales, porque son criminales, todas esas empresas que has puesto ahí, americanas, chinas, ¿por qué no se les ha denunciado? O sea, ¿por qué vosotros que organizáis una asociación tenéis previsto una parte dedicada a denunciarlos? Porque, claro. es que, no, es decir, han caído cosas a nivel bancario. Eso son pinas, es nada comparado con esto. Estos son unos gángsters totales. Totalmente de acuerdo. Y se les ha denunciado. No se haya hecho nada en esa línea. Se les ha denunciado, pero lo que pasa es que sus abogados son mejores que los nuestros. Y no solamente eso, vale, tú ahora mismo, con la ley actual, tú le puedes imponer a una empresa el 4% de su facturación anual como multa máxima. Eso se lo ahorra Google el triple simplemente pagando los impuestos en Irlanda en lugar de pagarlos en España. O sea, ¿qué consigues con que haya una multa de 4.000 millones de dólares a Google o a Facebook? Nada. Suponiendo que la haya, porque después eso se va difiriendo en el tiempo, para cuando se quiere salir, el lobby ya ha actuado, se habrán cambiado las leyes, aunque la terminen pagando, sigue siendo poca cosa comparado con el poder que hay. Lo que no nos hemos dado cuenta, lo que nuestro sistema judicial no entiende, es la diferencia cualitativa entre los actos criminales que están cometiendo efectivamente estas empresas y los actos criminales que puede cometer cualquier otra. Porque esto están jugando con el conjunto de los datos de tu vida. Cosa que ninguna otra empresa puede hacer. Pero no solamente estas empresas, las que compran los datos de esas empresas, las que hackean los datos de esas empresas. O sea, cuando a Yahoo le roban 3.000 millones de cuentas, 3.000 millones de cuentas, ¿qué responsabilidad se les dice a Yahoo por haber dejado que le roben 3.000 millones de datos de personas? Cuando JP Morgan le roban 7 millones de cuentas de sus clientes y 3 millones de cuentas corporativas, ¿qué responsabilidad se les exige? Pero parece que los datos, que es lo que decía antes, parece que los datos no fueran algo real. Pues los datos tienen tanta importancia o más de lo que pueden tener los activos tangibles. Eso con el dinero lo entiende todo el mundo. O sea, una transferencia tiene el mismo valor que si te doy el dinero en mano. Pero con los datos de salud, parece que se les da menos importancia o que se toman medidas menos gravosas. Sí se hacen acciones legales contra ellos, pero vamos, con escasa o nula efectividad. Bueno, ¿alguna última pregunta? Ya que han mencionado la descentralización en Hong Kong, donde las protestas de allí, la gente se comunicaba a través de plataformas descentralizadas. ¿Dónde están esas plataformas aquí? ¿Dónde están aquí esas plataformas, esos protocolos descentralizados? No, las plataformas... ¿Están desarrollando? No, las plataformas que se utilizaron para comunicarse en Hong Kong, pues lo intentaron primero con Telegram, pero vamos, al final acabaron desarrollando ellos mismos, dentro del grupo, desarrollaron ellos mismos una plataforma ad hoc para intercambio de información hasta que les hackeara el gobierno, que pues tardaría lo que tardase en encontrar los códigos o la criptografía adecuada. Pero vamos, se desarrolló ad hoc para ese momento. Pero vamos, eso ocurre cada vez que hay una revolución. En las primaveras árabes, por ejemplo, en Egipto, Mubarak dijo que se cerrara el acceso a Internet. A los 5 operadores que había de telefonía les ordenó cerrar el acceso a Internet. Se cerró absolutamente y la gente empezó a utilizar llamadas desde fijos internacionales a servidores fuera del país, que costaban una pasta que no pensaba pagar, evidentemente, por eso estaba en una revolución, para seguir manteniendo. O podías utilizar vía satélite, pero claro, son soluciones temporales. O sea, tú no puedes... en el libro acabo diciendo, no existen soluciones simples a problemas complejos y no existen soluciones permanentes a ningún problema. Tú aquí consigues una solución puntual al problema que tenían en Hong Kong,
que ahora mismo ya no es extrapolable a la siguiente revolución, ni siquiera al mismo Hong Kong, probablemente a estas alturas. Hayan tenido que evolucionarla porque han cambiado también la reacción. Estamos en un mundo tremendamente fluido y por lo tanto tu respuesta tiene que ser absolutamente dinámica. Se hacen esas aplicaciones aquí y en todas partes, pero tienen una duración muy corta. Vale, pues yo creo que lo dejamos aquí. Muchas gracias, Ángel, por este...